Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, porque vamos a hablar de algo que ha estado dando mucho de qué hablar y que sinceramente nos ha dejado a todos con la boca abierta. Hoy nos sumergiremos en un tema que mezcla romance, sorpresa y dos de las estrellas más queridas de la televisión turca, Demet Özdemir y Can Yaman. El título lo dice todo, y es que parece que la química que vimos en pantalla ha cruzado el límite de la ficción para aterrizar en la vida real, y de una manera súper inesperada en vivo en Canale 5. Sí, han escuchado bien. Vamos a desglosar todo este fascinante evento, analizando los detalles, las reacciones y por qué esto ha causado tanto revuelo. Antes de lanzarnos de lleno en esta emocionante noticia, quiero recordarles a todos que si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para darle al botón de suscribirse. Nos encanta tenerlos en nuestra comunidad y nos ayuda muchísimo a seguir creando contenido que a ustedes les encanta. Y si les gusta lo que ven hoy, no olviden activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas aventuras noticiosas. Ahora sí, prepárense porque esto se pone bueno. Como les adelantaba, la noticia que nos trae hoy aquí es nada menos que la supuesta sorpresa romántica que Demet Özdemir le dio a Can Yaman y nada menos que en vivo en uno de los canales de televisión más importantes de Italia, Canale 5. Para quienes no estén al tanto, Demet y Can compartieron roles protagónicos en la exitosa serie turca Erkencikus, donde interpretaron a Sanem y Can, una pareja cuya química traspasó la pantalla y conquistó a millones de espectadores en todo el mundo. Siempre hubo rumores de que su conexión iba más allá de la actuación, pero las cosas nunca llegaron a confirmarse oficialmente y tras el fin de la serie, cada uno siguió su camino. Sin embargo, el destino parece tener otros planes, o al menos eso es lo que nos hace pensar este último acontecimiento. Imaginen la escena: Can Yaman está en Italia, participando en un evento o entrevista en Canale 5 promocionando algún proyecto. De repente la atmósfera cambia, suena música y ¡boom!, aparece Demet Özdemir. No es una aparición casual, no es una invitación por separado. Según los reportes y los vídeos que han circulado, fue una sorpresa orquestada, un momento que buscaba sorprender a Can y, de paso, a toda la audiencia. La reacción de Can, por lo que se ha visto, fue de genuina sorpresa y, si me permiten decirlo, de mucha alegría y emoción. Ver a Demet allí en ese contexto, frente a miles de ojos, debió haber sido un shock, pero un shock de esos que te hacen sentir el corazón en la garganta de la buena manera. Analicemos el contexto. Can Yaman se ha convertido en un fenómeno en Italia. Su popularidad es inmensa, y sus apariciones públicas son siempre motivo de gran interés. Que Demet haya elegido un escenario tan público y de tan alto perfil para hacer esta sorpresa, sin duda, dice mucho. No fue una cena privada, no fue un encuentro discreto. Fue una declaración, una forma de decir, aquí estoy, ante el mundo, ante él. Las redes sociales estallaron al instante. Los fans de Erkencikus revivieron la ilusión de verlos juntos de nuevo, aunque esta vez, fuera de la pantalla y de forma inesperada. Los detalles específicos de la sorpresa son un poco difusos, ya que la cobertura mediática varía, pero la esencia es clara: Demet apareció, sorprendiendo a Can, y se cree que esto podría ser una señal fuerte de que su relación, que siempre fue sospechada, está más que viva y quizás entrando en una nueva fase. ¿Podría ser que este encuentro en vivo haya sido el empujón que necesitaban para oficializar su romance ante el público? Es una pregunta que muchos se hacen, y la especulación está a la orden del día. Las reacciones de los fans han sido mayoritariamente positivas y llenas de entusiasmo. Se han compartido miles de comentarios, memes y vídeos editados en plataformas como Twitter, Instagram y YouTube. La nostalgia por Erkencikus se mezcla con la emoción de ver a los protagonistas de nuevo juntos, y esta vez con la posibilidad de que su historia de amor continúe fuera de la ficción. Muchos han expresado su deseo de verlos felices, tanto profesional como personalmente. Por supuesto, en el mundo del espectáculo, las apariencias a veces pueden ser engañosas. Podría ser una estrategia de marketing, una forma de generar publicidad para algún proyecto futuro de ambos, o simplemente un gesto de amistad sincera. Sin embargo, la intensidad de la reacción de Can y la audacia de la aparición de Demet en un evento de esa magnitud sugieren algo más profundo. La forma en que se miraron, la manera en que Can reaccionó, parecen indicar una conexión genuina y un afecto que va más allá de la simple camaradería. Además, hay que considerar que ambos actores son muy conscientes de su imagen pública y de cómo sus acciones son percibidas por sus seguidores. Si bien un gesto así
Podría ser para generar expectación, también implica un riesgo. Si no hay nada real detrás, podría ser malinterpretado y dañar su reputación. Por eso muchos creen que hay una base sólida para esta sorpresa. Hemos visto a Can Yaman en varias ocasiones expresar su cariño y admiración por Demet Özdemir, incluso después de que terminara la serie. Él ha hablado de la buena relación profesional que tuvieron y de lo fácil que fue trabajar juntos. Demet, por su parte, siempre ha mantenido una postura más reservada respecto a su vida privada, pero su presencia en este evento, en estas circunstancias, rompe ese hermetismo. La pregunta clave aquí es, ¿qué significa esto para su futuro? ¿Veremos a Demet y Can Yaman como una pareja oficial en el futuro cercano? ¿Colaborarán en nuevos proyectos juntos? El hecho de que esta sorpresa haya ocurrido en Italia, donde Can tiene una base de fans masiva, podría indicar una estrategia para fortalecer su presencia en el mercado europeo, o simplemente un guiño a los fans italianos que tanto los apoyaron. Es fascinante observar cómo las dinámicas entre celebridades pueden evolucionar y cómo un evento así puede reavivar la llama de la especulación y la esperanza entre los seguidores. Este suceso nos recuerda por qué amamos tanto las historias de amor de las telenovelas y series, porque nos dan la esperanza de que a veces la magia que vemos en pantalla pueda extenderse a la vida real. Tenemos que ser cautelosos y esperar a que haya confirmaciones oficiales. Sin embargo, no podemos ignorar el impacto de este evento. Ha sido un momento memorable, un quiebre en la rutina mediática, y una demostración de que en el mundo del entretenimiento, las sorpresas siempre están a la vuelta de la esquina. Para concluir, y resumiendo lo que hemos analizado, la aparición sorpresa de Demet Özdemir para Can Yaman en vivo en Canal E5 ha sido, sin duda, el evento que ha capturado la atención de todos los fanáticos de las estrellas turcas. Lo que comenzó como una especulación en redes sociales, se ha materializado en un momento que sugiere una conexión muy fuerte entre ambos actores. Hemos visto cómo la química de Erkencikus sigue presente y cómo esta audaz aparición en un escenario tan público podría ser el indicio de una relación que va más allá de la pantalla. Quiero agradecerles enormemente por acompañarme en este análisis. Sé que a muchos les apasiona esta historia, y me encanta poder compartir mis pensamientos con ustedes. Ahora, me encantaría saber lo que ustedes opinan. ¿Creen que esto es una señal clara de romance? ¿Piensan que es una estrategia de marketing? Déjenme sus comentarios abajo, estoy ansioso por leer sus opiniones. Y no olviden que sus comentarios nos ayudan a crear mejor contenido para ustedes. Si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor, denle un gran like, nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también son fans de Demet Özdemir y Can Yaman. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas novedades y análisis. Activen la campanita para estar siempre al día. Gracias de nuevo por estar aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.